Bien, buenas noches. Continuamos. Empezaremos ahora viendo las funciones lineales. Las funciones lineales son aquellas que tienen la forma ax más b, es decir, donde ambas variables están a la potencia 1. Bien, acá tenemos un ejemplo, f de x igual a 2x menos 3. Se nos pide que hallemos las intercepciones, los dominios y además la gráfica. Bien, para poder encontrar la intercepción en el eje x, es decir, saber en qué punto exactamente la gráfica intercepta en el eje x, la variable y debe ser igual a 0. Muy bien, reemplazamos la variable y en la función, despejando x, nos sale que x es 3 medios. Por lo tanto, la gráfica en esta función lineal en el eje x será en el punto 3 medios. De la misma manera, para encontrar la intercepción en el eje y, ahora es la variable x la que debe ser igual a 0. Reemplazando el valor de 0 para x en la función, en y igual a 2x menos 3, encontramos que la intercepción en y es en el punto menos 3. Bien, graficando ambos puntos, ambas intercepciones en la gráfica, el 3 medios en x, habíamos dicho inicialmente que 3 medios en x y menos 3 en y, reemplazando el 3 medios en x, que sería igual a 1,5 para el lado de las x positivas, y el 3 en y, 1, 2, 3 para el lado de las y negativas, tenemos los dos puntos. Como es una línea recta, basta solamente 2 puntos para poder tener la gráfica de la línea recta. Y trazamos la recta en base a las dos intercepciones encontradas. De esa manera tenemos la gráfica entonces de esta función. Se nos pide además encontrar también los dominios de la función. Recordemos que dominio, habíamos dicho que son todos los valores que puede tomar x o la sombra que tiene la variable que tiene la gráfica en el eje de las abscisas. Si colocamos acá en la parte superior una fuente de iluminación para ver la sombra que genera la gráfica, veremos que les decía, si colocamos acá una fuente de iluminación, la gráfica va a generar sombra aquí, y como la gráfica esta se va hasta el infinito, va a generar sombra hasta el infinito para el lado de las x positivas. Para el lado de las x negativas, colocamos en la parte inferior entonces una fuente de iluminación, y la sombra que va a generar será en todo el eje de las x negativas. Por lo tanto, va a haber sombra, por decirlo así, en todo el eje x. Además, habíamos mencionado de unas restricciones. Si como es dominio lo que estamos buscando, si la variable x está sujeta a alguna restricción. ¿Cuáles eran las restricciones? Si recordamos, primera, si había una raíz par en la función, no tenemos raíz par. La otra restricción era si había logaritmo, no tenemos logaritmo en la función. Otra, si la variable que estaba en el denominador tampoco está en el denominador. Y si había una expresión trigonométrica, no hay ninguna restricción. Por lo tanto, el dominio de la función es todos los números reales. O en su defecto podemos decir de menos infinito a más infinito. Además hemos visto que la sombra que genera la gráfica en todo el eje x es desde menos infinito hasta más infinito. Muy bien. Para encontrar el dominio de imagen, ¿qué era el dominio de imagen? Es todos los valores que puede tomar la variable y o la sombra que genera la gráfica en el eje y. Si vemos y colocamos una fuente de iluminación en esta parte, la sombra que genera en la gráfica se va a ir hasta el infinito de las y negativas. Y si colocamos la fuente de iluminación a este lado, la sombra que genera la gráfica, la sombra que genera la gráfica va a ser en todo este sector hasta el infinito positivo, y de la misma manera la sombra que genera para este lado de la gráfica hasta el infinito negativo. Es decir, no hay ninguna restricción. De todas maneras, habíamos mencionado que si despejamos, aquí vamos a volver a copiar la función y igual a 2x menos 3. Si despejamos, porque para encontrar el dominio de imagen de la función, tiene que estar despejada la variable x, recordemos. Si despejamos la variable x de esta función, va a ser igual a y más 3 sobre 2. Muy bien.
Muy bien, entonces, cuando analizamos el dominio de imagen, sometemos, tiene que estar despejada la variable X y lo que analizamos es la variable Y. Entonces pregunto, ¿la variable Y está sujeta a una raíz par? No. ¿Está en el denominador? No está. ¿Está dentro de un logaritmo? Tampoco. ¿Hay una función trigonométrica? Tampoco. Es decir, que para la variable Y, es decir, para el dominio de imagen, no hay ninguna restricción. Por ese motivo decimos entonces que el dominio de imagen de esta función es desde menos infinito hasta más infinito o todos los números reales. Muchas gracias.